vamos a ver entonces estos dos temas de duodeno y páncreas juntos. Entonces pongo aquí. ¿Qué me pueden decir del duodeno? Eh, el último tema que vimos fue estómago. Entonces, después del estómago, una continuación después del estómago y acordándonos de la funcionalidad, acordándonos que el estómago, la función del estómago era producir una sustancia que se llama quimo, que es una sustancia semisólida. Entonces ya tenemos la formación del quimo. Ese quimo va a pasar del estómago al intestino delgado. Entonces tengo que tener aquí muy claro que el intestino delgado va a estar formado por el duodeno, que serían los primeros 25 centímetros del intestino delgado. Después se va a continuar como yeyuno y finalmente como ileum, ¿sí? Y con esto ya completo yo todo mi intestino delgado. Pero en el que nos vamos a centrar el día de hoy va a ser en el duodeno, que son los primeros 25 centímetros, y esos 25 centímetros, a pesar de ser la porción más pequeña del intestino delgado, es la porción más importante en cuanto a funcionalidad, ¿sí? Tiene una función muy, muy importante. Este duodeno, ¿alguien sabe por qué se llama duodeno? Se llama duodeno porque mide 12 dedos, o sea, es el equivalente a 12 dedos, que son 25 centímetros. De ahí el nombre de duodeno. Este duodeno lo vamos a dividir en, se divide en cuatro porciones. En una parte superior, en una parte superior, en una parte descendente, que ahorita las vamos a ir viendo cada una, en una parte horizontal y finalmente en una parte ascendente. Resulta que este duodeno, en cuanto a la localización del duodeno, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Dónde se localiza el duodeno? Ya vimos estas generalidades, pero ¿dónde se localiza ese duodeno? Está alrededor de la cabeza del páncreas. Ok, esa es una relación, ¿no? O sea, y hay relaciones importantes. Muy, muy, muy bien. Este duodeno, fíjense, va a tener así como esta forma de una C de casa y luego hace esto, ¿sí? Así más o menos viene este duodeno en forma de una C de casa hasta tener esta parte. Y esto, que ustedes, como bien lo dice su compañera, esta zona se relaciona con la cabeza del páncreas. Aquí vendría la cabeza del páncreas, ahí va a empezar su relación. Pero aproximadamente este duodeno lo vamos a localizar a nivel vertebral, entre L1, por aquí va a iniciar, entre L1 y L3. Ahí es donde lo vamos a localizar, ¿sí? Ahora, a nivel de posición respecto al peritoneo, resulta que solo tengo una parte intraperitoneal y el resto del peritoneo es retroperitoneal. Por esto, tenemos que dividir la parte superior, la parte superior va a tener una parte intraperitoneal y otra parte que va a ser retroperitoneal. Y ya junto con esto, todo lo demás, todo lo demás va a ser retroperitoneal. Entonces, en cuanto a posición del duodeno, así lo vamos a ubicar. Vamos a verlo en una imagen. Aquí tengo yo al estómago, aquí se formó el quimo, fíjense, tengo la porción pilórica y después del píloro, entonces ahora sí, viene este duodeno que también, si nos preguntan entre qué estructura y qué estructura se localiza el duodeno, pues se va a localizar entre el píloro o bien el estómago hasta una parte que vamos a ver aquí, que es esta parte punteada, que se llama flexura duodeno-yeyunal, es decir, el inicio del duodeno con el yeyuno. Esto es muy importante, esta flexura duodeno-yeyunal, porque aquí hay un ligamento que se llama ligamento duodeno-yeyunal, pero antes tenía un epónimo. ¿Cuál era ese epónimo? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Ninguno? Daniel, Hanna, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es de trades? Ese mero.
¿sí? Y este ligamento, que ojo, ese era el epónimo, que es muy preguntado, o sea, que es muy preguntado, por eso lo menciono, eh, pero que ahora se le va a llamar duodeno yeyunal, tiene una importancia clínica. A partir de aquí, de este ligamento hacia acá, les llamo sangrado de tubo digestivo alto. Y a partir de este ligamento hacia acá, le voy a llamar sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces, a nivel clínico, tiene importancia. A nivel fisiológico, también, porque si ustedes se dieron cuenta, aquí hay un esfínter anatómico que me está permitiendo el paso del estómago al duodeno. Pero del duodeno al yeyuno no hay un esfínter anatómico, hay un esfínter fisiológico, que ese esfínter fisiológico lo hace este ligamento duodeno-yeyunal. En cuanto a que cuando la comida empieza a llegar por acá, entonces este ligamento se relaja y permite el paso al yeyuno, ¿sí? Entonces, estos son prácticamente los límites a nivel vertebral. Yo les decía, miren, esto sería L1 y por aquí estaría L3. Esta es la relación que tiene con la cabeza del páncreas. Vean, aquí está la relación con la cabeza del páncreas. O sea, está encerrando completamente a la cabeza del páncreas. En cuanto a las partes o las porciones que tiene este órgano, aquí las podemos ver de una mejor manera. Miren, lo que es A y B, si lo ponemos en código de colores, fíjense, esta sería la parte superior del duodeno. Esa parte superior del duodeno tiene una parte que es intraperitoneal, que sería lo que es el número A, y el número B es lo retroperitoneal. Luego tengo a otra parte que está aquí en letra número C, que es la porción descendente. Esa porción descendente es muy importante porque es la que tiene la relación directa con dos estructuras, con el hígado y con el páncreas, a través de dos orificios que les voy a llamar papilas. Y resulta que va a tener una papila que va a estar arriba, que le voy a llamar papila menor, y otra papila que va a estar abajo, que le llamo papila mayor. Estas papilas no es más que la comunicación que va a haber con el páncreas o con el hígado, que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, por eso tienen una relación importante. De hecho, me paso aquí nada más para hacerles esta acotación que es verdaderamente importante. La porción descendente arriba tiene algo que le llamo papila menor y abajo tiene algo que le llamo papila mayor. ¿Sí? Me regreso acá y entonces vuelvo a tener la parte descendente. Luego tengo a mi parte que se convierte en una parte horizontal, que es la que está con la letra número D, y tiene relación con los vasos mesentéricos, con la arteria y con la vena mesentérica, que pasan por delante de él. Y luego tiene una parte que asciende, ¿sí? Y esta parte que asciende es donde va a terminar en la flexura duodeno-yeyunal. Entonces, con esto estoy viendo todas las partes o lo que corresponde a los 12 dedos o los 25 centímetros de este duodeno. Ahora, vamos de este duodeno, que esto es una zona importante, ahora vamos a analizar un poco el páncreas y ahorita unimos el páncreas y el hígado, vamos a unirlo en esta parte, que es la parte descendente. Entonces, para esto me pasaría yo ahora a ver la porción del páncreas. Déjenme, primero les pongo más imágenes. Aquí están viendo por dentro a este duodeno, ¿sí? Aquí están viendo por dentro al duodeno. Aquí otra vez ven la relación que tiene con la cabeza del páncreas. Aquí se ve el páncreas, vean, aquí el páncreas, y aquí está una porción del duodeno. No se alcanza a ver completamente este duodeno. Arriba vemos todo el hígado. Aquí otra vez dividido en porciones, en partes, la parte superior, la parte descendente, la parte horizontal, la parte ascendente y finalmente el ángulo, porque ya esto es yeyuno. Y algunas relaciones importantes que vamos a ver también con relación
al páncreas. Listo. Hasta acá me quedo con el duodeno. ¿Algo más que me haya faltado del duodeno, Daniel o Hanna? No, doctor, solo lo de las papilas. Sí, que ahorita me voy a enfocar, ahorita que hagamos la correlación con el páncreas. Entonces, por eso lo abandono un poquito, pero ahorita regresamos al tema. Entonces, vamos a hablar del páncreas. ¿Qué es el páncreas? ¿Alguien sabe? Una glándula digestiva accesoria. Es una glándula digestiva accesoria, muy bien. Es una glándula digestiva accesoria. Muy bien. ¿Dónde se localiza el páncreas? Fíjense, esto es muy sencillo porque el páncreas, ya vimos una parte del páncreas que venía aquí, que lo voy a poner en este color, el páncreas, para que lo ubiquen ustedes aquí. Esto es la cabeza del páncreas. Entonces, si que es el duodeno, está a nivel vertebral entre L1 y L3, el páncreas aproximadamente está entre L1 y L2, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí que el páncreas está a nivel vertebral entre L1 y L2. Ahora, este es un órgano intra o retro o sub o qué en cuestión del peritoneo. Retro. Es retroperitoneal, es retroperitoneal, excepto la cola, que lo voy a poner aquí, excepto la cola, ¿sí? Ese es el excepto, ¿sí? Esa no es retroperitoneal. Y la cola tiene la característica de ahora relacionarse, la cabeza se relacionaba con el duodeno y la cola se relaciona ahora con el vaso. Y miren, esto lo podemos ver muy bien aquí. Aquí está la cabeza relacionándose con el duodeno y aquí vean, esta es la cola y la cola se relaciona con este órgano que es el vaso, así lo abrazan, o sea, aquí lo abraza el duodeno a la cabeza y aquí lo abraza el vaso a la cola. Entonces, este páncreas eh, tiene cuántas partes, o sea, si ya vimos las partes que tenía el duodeno, ahora vamos a ver las partes del páncreas. ¿Cuáles son? Tiene una cabeza, tiene ¿qué más? Un Un proceso cuello. antes Proceso del cuello, untiforme, unciforme, muy bien, un, cuello del páncreas, un cuello, el un- cuerpo, muy bien, un cuello, un cuerpo y finalmente una cola, la cola. ¿sí? Entonces, si yo lo dibujara, veríamos que esta es la cabeza del páncreas, ¿sí? Esta es la cabeza del páncreas. Luego, esta cabeza del páncreas me hace como proceso aquí, que lo vamos a poner en otro color, que me lo hace así, que ese es el proceso unciforme. Luego, se hace estrecho, y esto es lo que correspondería al cuello del páncreas. Luego tengo al cuerpo y finalmente voy a tener a la cola del páncreas, ¿sí? Y entonces nomás les ponemos nombre y apellido. Cabeza, cola, y este que está por aquí es el proceso unciforme. Ahora, vamos a entrar a la parte más importante del páncreas, que es la parte funcional. ¿Cuál es la función del páncreas? ¿Qué función tiene este páncreas? Porque por ahí me dijeron es una glándula digestiva. Sí, sirve para la digestión y por eso se considera así y en muchos libros viene así, pero es más que una glándula digestiva. Es una glándula de secreción que endocrina, exócrina, Mixta. mixta, muy bien. Es una glándula mixta.
tiene una secreción mixta. ¿A qué me refiero con la secreción mixta? Me refiero a que tiene una secreción endocrina, y cuando digo endocrina, ¿alguien sabe a qué me refiero cuando yo digo endocrina? Que se va directamente al torrente sanguíneo a través de unos islotes que en los que va a contar, que se llama islotes Pancreáticos. de Langerhans, ¿sí? ¿Sí? Islotes pancreáticos, islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans son capaces, o sea, tienen, ojo, en estos islotes, imagínense, lo pongo en rojo para que ustedes imaginen que por acá voy a tener un islote de Langerhans, por acá tengo otro, ¿sí? Estos son los islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans son capaces, o sea, tienen en su interior células alfa y células beta, ¿sí? Entonces, estos tienen células alfa y beta. ¿Para qué son estas células alfa y células beta? Que aquí es donde viene su función importante. Pues resulta que estos islotes de Langerhans, a través de la producción de células alfa y beta, tienen producción de insulina y de glucagón. Entonces, producen las beta insulina, las alfa glucagón, y ojo, y tienen, o sea, tienen más hasta delta, me parece. No estoy seguro, Hanna. Epsilon, Sí, hasta epsilon, ¿cierto? Hasta epsilon. ¿Sí? gamma, delta, epsilon. Gamma, cierto. Yo, por supuesto, esto lo van a ver en fisio. Yo me quedo con algunas importantes en cuestión de patologías más comunes, ¿no? Entonces, estas células alfa y beta se van a contrarregular. ¿De qué manera? Imagínense que ustedes el día de hoy no desayunan, ¿no? Y además tienen que caminar para irse a la escuela o al trabajo 20 kilómetros. Entonces, su cuerpo le va a estar dando la orden a las células pancreáticas, a los islotes de Langerhans, que produzcan glucagón, porque ese glucagón va a terminarse convirtiendo en glucosa, y la glucosa es energía que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque no desayunamos, porque además estamos haciendo ejercicio, y entonces nuestro cuerpo nos lo tiene que reponer de cierta manera. Entonces imagínense que ya pasó todo eso, se echó a andar la glucosa, se echó a andar la energía, pero luego llego y resulta que me ofrecen desayuno, y luego que una fruta por acá, y luego que un jugo, y luego que un chocolate, y entonces me empiezo a llenar de glucosa, los niveles de glucosa empiezan a subir, y la insulina está acá. En cuanto la insulina empieza a detectar que los niveles de glucosa suben, la insulina empieza a subir. ¿Para qué? Para bajar los niveles de glucosa. Y de esta manera, estas dos siempre se van a estar contrarregulando. El problema es cuando alguna de estas dos no sirve bien, ¿sí? Y no se contrarregulan y no logran una homeostasis. Y entonces los niveles de glucosa, ¡pum!, se van al cielo. O al contrario, o los niveles de glucosa descienden. Y entonces ahí tenemos patologías importantes. ¿Qué patología ustedes conocen que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa? La diabetes. Exacto. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de diabetes. ¿Como cuáles? Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, que, ojo, antes a esta, les pongo el ejemplo, bueno, hay más, les pongo de una vez las otras que hay gestacional y otra que es insípida, pero a ver, nos quedamos con estas, o sea, quedémonos con estas. ¿Y por qué? Porque quiero enseñarles más o menos cómo funciona en este caso el páncreas. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2? ¿Alguien sabe? Que en la tipo 2 se hace resistente a la insulina y en la tipo 1 sus células del páncreas ya no producen la insulina por una, creo que es autoinmune. Exacto. Entonces, muy bien. Empecemos con esta que dice su compañero. Esto es autoinmune. ¿A qué se refiere autoinmune? Que
¿Por qué razón? No lo sé, pero las células que me deben defender se están volcando contra mí y me están atacando. En este caso, estas células, ¿a quién atacan? A las células beta del páncreas, ¿sí? Y las células beta, ¿qué quedamos que hacían? ¿Producían qué? Insulina. Insulina. Entonces, ¿estos pacientes tienen disponible insulina? ¿Sí o no? Pues si destruyen a las células que producen insulina, por lo tanto, no van a tener insulina. Por eso, a este tipo de diabetes en algún momento se les llamó insulinodependientes, ¿no? A los tipo 1, porque pues, si estaban destruidas las células que producían la insulina, tenían que depender de insulina exógena y tienen que inyectarse insulina porque no son capaces de producir insulina. Y además, pues aparece en estadios tempranos, o sea, aparece en gente joven y también le llegaron a llamar diabetes juvenil, ¿no? A la tipo 1. Luego, la diferencia con la tipo 2. ¿Qué pasa con la tipo 2? Por ahí su compañero dijo, hay una resistencia. El problema, aquí las células betas también, por lo tanto hay insulina. El problema no es la insulina, el problema son los receptores a esa insulina, no son captados, ¿sí? Entonces, el problema en la tipo 2 es por receptores a la insulina. Y entonces esto se vuelve un problemón. ¿Por qué se vuelve un problemón? Porque los niveles de glucosa se van a ir al cielo. No hay insulina que pueda bajar esa glucosa. Y se dan otros medicamentos que mejoran la resistencia a la insulina. Pero esta es una enfermedad que se le llama enfermedad silenciosa, porque a veces, en la gran mayoría, los niveles altos de glucosa no me dan síntomas. Y los síntomas generalmente empiezan una vez que ya causó daño. La glucosa en niveles altos, o sea, en niveles no normales, va a dañar órganos. ¿Como quién? Por ejemplo, los ojos, los riñones, el cerebro, el corazón. Y es por eso que mucha gente que es diabética dice, no, me quedé ciego porque me empezaron a inyectar insulina. No, no se quedó ciego porque le empezaron a inyectar insulina. Se quedó ciego porque lleva muchísimos años sin saber que era, o sea, o que tenía las cifras muy altas de glucosa. Y cuando se dieron cuenta porque ya tenía efectos sobre órganos, en este caso los ojos. Y es muy común que pase eso, o es muy común que una persona diabética termine en insuficiencia renal, porque también ya dañó al riñón. Por eso, una persona diabética se trata multidisciplinariamente. Una vez que se detecta, se sabe que más o menos ocurrieron, o sea, para que yo lo detecte, más o menos pasaron 5 años, ¿no? O sea, 5 años o hasta más, sin teniendo cifras altas. Y por eso, en cuanto se detecta, hay que mandarlo con el oftalmólogo para ver si no hay daño a nivel del ojo, hay que mandarlo con el cardiólogo, hay que mandarlo con el internista para ver cómo está la función renal. Y por eso esto se hace de manera multidisciplinaria. Esto es lo que hacen y por eso cuando el páncreas se daña, me hace a nivel metabólico un desastre que me puede llevar a la muerte, ¿sí? Porque se empiezan a esta homeostasis que el cuerpo está tratando de lograr con estas contrarregulaciones, se pierden y no hay regulaciones y las cifras se van al cielo y entonces pues me ocasionan muchos problemas importantes. Aquí algo más, Hanna, Daniel, que quieran aportar aquí. Yo creo que está bien, como generalidades clínicas. Sí, porque no me quiero meter más porque ya, o sea, para ustedes como primer año, creo que entiendan únicamente esto y ya no nos metemos en más porque lo van a ir viendo ustedes en el desarrollo de la carrera. Ahora, esa es la función endocrina. ¿Qué es lo importante de la función endocrina? Que la función endocrina va a vertir su contenido ¿a dónde? A la sangre. Al torrente sanguíneo. O sea, es decir, si yo me tomo una prueba de sangre, ¿puedo saber cuánta glucosa tengo? Sí, sí, porque esa es la función endocrina. La función endocrina lo vierte al torrente sanguíneo. Ahora, tengo otra función, no es la única. Si tengo una función endocrina, tengo una función ¿qué? Porque me dijeron que es mixta. Exócrina Exócrina, muy bien. Esta función exócrina, ¿qué hace? es la que externa el jugo pancreático. Exacto. Esta, fíjense,
antes de que lleguemos a la producción, esta tenía islotes de Langerhans. ¿Esta que tiene? ¿Células de qué tipo? Células que le llamo células acinares. Esas células acinares producen, ahora sí. Entonces, imagínense que por aquí tengo células acinares. Entonces, ya estoy poniendo aquí a las células acinares. Estas células acinares van a producir jugo pancreático y ácido clorhídrico. ¿Sí? Importante para la digestión, pues se acuerdan que decían, es una glándula, o sea, una glándula digestiva Bicarbonato. accesorio, Sí, bicarbonato. bicarbonato, doctor. Espérenme, ¿dónde? Aquí estaba yo. Bicarbonato. ¿Algo más que me haya faltado? No, tienes tu micrófono apagado, Hanna. Ah, sí, las enzimas, o sea, secretina, las tripsinógeno, pepsina para romper las proteínas y sobre todo es o sea, su contenido es de bicarbonato. Secretina, pepsinógeno. Creo que ahora sí ya no me faltó ninguna. Tripsina también, doctor. Tripsina, cierto, tripsina. Tripsina. No, esto lo van a ver, o sea, la importancia de esto lo van a ver en fisiología, o sea, esto es importantísimo. Ahora, todo esto que va a ser la función exócrina, todo esto que va a ser la función exócrina, ¿cómo lo va a vertir? Porque ya vimos que el otro va al torrente sanguíneo. Pues resulta que, déjenme, me traigo esta misma. Ahí está. Entonces, resulta que por aquí voy a tener un conducto que se va a llamar conducto pancreático. A este conducto pancreático, aquí está, el conducto pancreático. Este conducto pancreático va a recibir a las células acinares. Entonces, las células acinares vienen y vierten su contenido acá. O sea, estas células acinares vienen y meten su contenido, que ya vimos que es todo esto. Este contenido lo van a vertir aquí. Ahora, recuerden ustedes que por aquí voy a tener a la porción descendente del duodeno. Y en esta porción descendente del duodeno, ¿se acuerdan que teníamos a dos estructuras? Aquí a una papila que le llamo papila menor y abajo a otra papila que le llamo papila mayor. Y entonces resulta que este conducto pancreático lo vamos a dividir en un conducto pancreático principal y en un conducto pancreático accesorio. Y este conducto pancreático principal viene a la papila mayor, pero hasta aquí lo voy a dejar antes de que entre a la papila mayor. Y por aquí, para asegurar que el contenido del jugo pancreático, del bicarbonato, la tripsina, el pepsinógeno, lleguen al duodeno, entonces va a tener por aquí uno delgadito, que se va a venir aquí así. Y a le llamo conducto pancreático accesorio, que es el que va a llegar a la papila menor, que está arriba. Ahora, aquí es donde empieza la importancia y es donde se combinan estas funciones. Me voy a regresar a la imagen. Observen ustedes. Tengo a la vesícula biliar. Tengo a mi hígado aquí. ¿Sí? Vesícula biliar e hígado. Les pregunto, porque quizá ahorita detallamos muy bien, fíjense, ahorita detallamos muy bien cuál era la función del páncreas, pero nunca vimos aquí en el duodeno cuál era la función. ¿Cuál es la función del duodeno? Les dije que son los 25 centímetros más importantes de todo el intestino. ¿Qué nos van a hacer? Van a emulsificar las grasas, ¿sí? Entonces, aquí es donde se va a llevar la absorción de las grasas, pero para que se lleve a cabo la emulsificación, que se rompan que se rompan las proteínas y que se puedan absorber,
necesito tener yo un contenido del hígado. Entonces, me regreso otra vez aquí. Ojo, pregunta, y esto es algo que siempre los confunde. ¿Quién produce la bilis? A ver, Naomi, ¿quién produce la bilis? ¿La vesícula o el hígado? ¿La vesícula? No. Justo, por eso se los pregunté así, porque eso es algo que siempre se confunden. No, la bilis la produce el hígado. La produce el hígado. La produce y ¿qué es lo que hace? La manda a través de estos conductos que se llaman conductos hepáticos, derecho-izquierdo, derecho-este, izquierdo-este, el común aquí, y lo manda a la vesícula. ¿Para qué sirve la vesícula entonces? Para almacenarlas. Para almacenar la bilis. Entonces, una vez que se produjo, viene y se almacena aquí. Ahora, se almacenó aquí. Imaginen ustedes que tuvieron el día viernes una fiesta, ¿sí? Muy buena, en donde tomaron mucho, y al otro día van, porque están crudos, y entonces van a comerse unas carnitas. Entonces, ustedes saben que las carnitas son ricas en mucha grasa. Entonces, el alimento viene acá, miren, el alimento viene aquí en el estómago. Pum. En cuanto llega al duodeno y el duodeno detecta que está llegando, ¿qué hace la vesícula biliar? Se empieza a contraer. ¿Para qué se empieza a contraer? Para expulsar la bilis. Se contrae y lo manda por este conducto que se llama conducto colédoco, ¿sí? Antes también se llamaba conducto biliar porque llamaba bilis, ¿sí? Ahora se llama conducto colédoco. Lo manda por aquí, este es el conducto colédoco, lo manda aquí y vean, aquí se está uniendo la bilis con el conducto pancreático principal, aquí, antes de entrar a la papila mayor, forman esto que se llama ampolla hepatopancreática. ¿Por qué ampolla hepatopancreática? Porque algo que viene del hígado, que bueno, viene de la vesícula, pero la vesícula es parte del hígado, entonces por eso se llama hepatopancreático. Y entonces, ¿qué se combinó? Se combinó bilis junto con el jugo pancreático, ¿sí? Aquí, en este punto. Entonces, aquí es la ampolla hepatopancreática. Cuando se unen estos dos conductos, el colédoco con el pancreático principal, se unen aquí. Entonces, me regreso acá, solo para decirles que por aquí tendría que venir el conducto colédoco y este colédoco unirse aquí y entonces aquí me van a formar a la ampolla hepato pancreática. Y luego, ahora sí ya entra aquí. Y esta porción descendente, pues es la función, o sea, es la parte principal en cuanto a funcionalidad. ¿Por qué? Porque voy a tener contenido del hígado, o sea, de la bilis, y voy a tener contenido del páncreas, de los jugos pancreáticos. Ahora, aquí pueden suceder algunas cosas importantes. La primera, que este paciente, imagínense que tienen un paciente que como aquí hay líquido y este líquido se mueve, ¿sí? Y solamente se contrae cuando hay indicación de que está llegando grasa aquí, es como vierte su contenido. Pero puede ser que empiece una formación de algo que se llaman cálculos, ¿sí? Y estos cálculos, de repente, imagínense a este mismo ejemplo que les ponía, que tomaron mucho, que al otro día van y se comen unas carnitas y entonces hay un contenido alto en grasa. Cuando la vesícula empieza a contraerse, si aquí hay cálculos, entonces este cálculo, fíjense, llega aquí y tapa. En el momento que tapa esto, en ese momento el paciente se va a tirar de dolor. Los pacientes que llegan a consulta con un cólico de este tipo llegan en esta posición, o sea, no vienen así erguidos, sino vienen así, miren, o sea, vienen agachados del dolor, se llama posición antiálgica, ¿sí? Y arrastrando la pierna porque les duele hasta caminar. ¿Por qué se debió? Porque tienen cálculos, ese cálculo tapó ahí.
¿qué le harían a estos pacientes? O sea, ¿qué creen que se les hace a estos pacientes? A ver, Pues Dana. Sí, quien me contestó, Naomi, creo que me contestaste tú. se les deben de quitar los cálculos, ¿no? Ok, o sea, por supuesto, el tratamiento final es quitarle los cálculos, ¿sí? Hay que quitar esos cálculos. Eh, lo que se hace es quitarle la vesícula, ¿sí? Algo que se llama colecistectomía. Se quita la vesícula, se lleva con todo y cálculos y se acaba el problema. Pero a este paciente lo tienes en agudo ahorita, o sea, tiene un grito de dolor. Ahorita no le vas a poder quitar la vesícula. ¿Qué es lo que se hace con este paciente? Como esto es músculo liso, le das un dilatador de músculo liso. Entonces le das una pastilla que dilata el músculo liso y entonces este cálculo regresa aquí, ¿sí? Entonces el cálculo vuelve a regresar acá y se acaba el dolor porque el dolor es agudo mientras esté tapando. Cuando se quita el tapón, deja de doler. Es un dolor muy característico. El paciente, créanme, o sea, en cuanto le deja de doler, casi se le hinca de que le quitaron el dolor porque es un dolor muy intenso. Listo. Y al paciente hay que confirmar que tiene cálculos, porque esto nada más lo suponemos, que es un cólico de este tipo. Le mandas a hacer un ultrasonido, te das cuenta que tiene cálculos y hay que decirle, hay que programarte. ¿Por qué? Porque creen que le va a volver a pasar o no. Pues sí, cada vez que coma grasas, va a ser y va a viajar hasta acá, hasta que vuelva a tapar y vuelva a ocasionar el mismo dolor. Ahora, quizá que tape aquí no es preocupante. Lo que es preocupante es que si ese cálculo llega a viajar, y ahora imagínense que llega aquí, ahora el cálculo lo tenemos aquí a nivel de la ampolla hepatopancreática. Aquí sí, esto se convierte en un problema severo. ¿Por qué? Porque el contenido del jugo pancreático que venía aquí se va a ir retrógrado, o sea, no va a tener dónde drenar, entonces va a empezar a regresar, se va a empezar a regresar, y se va a empezar a regresar a las células acinares, y esto va a ocasionar que se inflame el páncreas. Si se inflama el páncreas, ¿cómo se va a llamar eso? Pancreatitis. Pancreatitis. La pancreatitis, ¿en dónde creen que se trate? Les pongo 3 ejemplos. A ver, Carlos García. Una pancreatitis, ¿tú crees que se trata en urgencias, en hospitalización o en terapia intensiva? ¿Qué crees, Carlos? ¿En urgencias? En urgencias. No. A ver, Arturo, ¿dónde crees que se trate? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? En terapia intensiva, yo creo. En terapia intensiva. O sea, una pancreatitis, por la función metabólica que lleva, es tan grave que hay que meterlo directamente a terapia intensiva, porque tiene un riesgo muy alto de muerte, porque va a empezar a hacer una cascada de cosas metabólicas. Primero la que ya vimos, ¿no? O sea, la glucosa se va a ir al cielo, o la insulina, o sea, va a empezar a hacer una desregulación de eso, y de ahí una cadena de eventos que lo pueden llevar a la muerte. Por lo tanto, un cálculo tan inofensivo que se veía acá me puede ocasionar un problema tremendo. Incluso el páncreas es tan delicado que si se meten a operar aquí la vesícula y por algún error, pum, le pegan un pinchazo al páncreas, el páncreas se va a inflamar y va a terminar en pancreatitis. Entonces, esto es lo que se vuelve realmente un problema grave cuando el cálculo llega aquí. Y listo, no sé aquí, Daniel, Hanna, algo más. Pues las porciones de la vesícula, Ya lo cuello, que, fondo, cuerpo. lo que pasa es que no me meto en vesícula aquí porque cuando veamos hígado, vemos hígado con la vesícula. Por eso no, por eso incluso ni siquiera les mencioné el cístico y todos estos, porque ya la vía biliar, para ver vía biliar bien cuando veamos hígado. Okay. Sí, y Doc, nada más, o sea, como mencionar que el ámpula hepatopancreática es un esfínter que bueno, tiene el esfínter de Oddi, y que bueno, eso va a estar regulando también la salida o pues todo lo que produce tanto
Bueno, bueno, eso. Perdón. Sí, sí, está haciendo. Qué bueno que lo dices, Daniel, porque eso es muy importante. Aquí, o sea, esto es una ampolla, pero antes de entrar a la papila, aquí hay un esfínter. Ese esfínter, pues va a hacer la función de esfínter, es decir, va a permitir o no el paso de estas sustancias. ¿Sí? Entonces sí tienen un esfínter. Aquí, anatómico. Y esto que dijo Hanna es verdaderamente importante. La vía biliar es importante. Por eso le vamos a dedicar una clase a la vía biliar, ¿sí? Cuando hablemos de hígado. Por eso ahorita nada más es lo que se relaciona con la segunda porción del duodeno, pero no me quiero meter más allá. Después, cuando hablamos de hígado, nos metemos a la vía biliar, que es bien importante y que además esto que ustedes ven aquí, o sea, esta parte que ustedes ven aquí, es de las cosas que más se operan en nuestro país y bueno, yo creo que en el mundo, no solo en nuestro país. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No, No, doctor. No te entendí, Naomi. No, no hay ninguna duda. Perfecto. Listo. Si no hay ninguna duda, continuamos. A ver. Aquí ustedes pueden ver, fíjense, aquí se ve el páncreas y la relación que tiene el páncreas con el hígado y con el duodeno. Ahora, hay relaciones importantes del páncreas, que esto sí lo vamos a ver aquí. Aquí viene esta relación. Fíjense, ¿qué porción es esta del páncreas? El cuello. cuello, El cuello. Justo detrás del cuello está la formación de una vena muy importante. Esta vena que está aquí es la porta. La vena porta se forma de la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior, justo a nivel del cuello del páncreas. Atrás del cuello del páncreas es donde se forma la porta. Cuando hablemos de hígado vamos a hablar de los sistemas porta, pero los sistemas porta son importantísimos para la función metabólica, para el procesamiento de muchos procesos químicos, ¿sí? Entonces, esta porta va a ir directamente al hígado. Esa es una relación importante. A la izquierda del cuello, y ya casi en contacto con el cuerpo, tenemos a este, que es el tronco celíaco. ¿Se acuerdan que el tronco celíaco, antes llamado trípode, porque tiene tres, ¿sí? De Haller, este tronco celíaco da tres ramas, que ya las habíamos visto, ¿sí? Para el estómago, que es la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. Son las tres ramas del tronco celíaco. Entonces, prácticamente estas relaciones se van a dar a nivel entre el cuello, o sea, la porta sí está completamente a nivel del cuello y el tronco celíaco queda arribita del cuerpo, ¿sí? Arribita del cuerpo y el cuello, la unión del cuerpo con el cuello, ahí va a quedar. Entonces, eso es una relación bastante importante. Aquí vemos también la cola del páncreas, cómo se relaciona con el vaso. Y aquí vemos este proceso, ustedes ven aquí, este que está aquí, este es el proceso unciforme del páncreas. Vamos a ver la parte de la irrigación, ¿sí? Esto, fíjense, aquí ya tenía yo a las arterias, al tronco celíaco. Aquí está la gástrica izquierda, aquí está la esplénica, y aquí viene, ¿qué arteria es esta? La hepática común. La hepática común. Luego, de esta hepática, ¿sí? Que es la hepática común, sale esta, que es la arteria gastroduodenal, ¿sí? Y de la arteria gastroduodenal va a salir la arteria pancreatoduodenal superior. Entonces, ojo, aquí tengo a la pancreato, lo voy a poner así en código de colores. Arteria pancreatoduodenal superior. Y si tengo una pancreatoduodenal superior, tengo una pancreatoduodenal inferior, que va a estar aquí, que es un tronquito. Diferencia. La arteria pancreatoduodenal superior viene de la gastroduodenal y la gastroduodenal venía de la hepática común. La pancreatoduodenal inferior viene ¿de dónde? De la mesentérica
superior. Esas son dos detalles importantes. Ahora, las dos, la pancreatoduodenal superior y la pancreatoduodenal inferior, tienen arcadas. Una que es anterior, y lo voy a poner aquí, esta que va a venir por la parte anterior y esta que se va a ir por la parte posterior. Y le voy a llamar a esta, le voy a llamar arteria pancreatoduodenal superior anterior y esta pancreatoduodenal superior posterior, que se van a unir pues con la pancreatoduodenal inferior posterior y con la otra, pero inferior, y me forman una sola. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Para la cabeza del páncreas y para el duodeno. Por eso son pancreatoduodenales estas arterias y se convierten en las más importantes, ¿sí? Las pancreatoduodenales. No sé si se entendió esto. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se irriga al duodeno y al páncreas? A través de la pancreatoduodenal superior y la pancreatoduodenal inferior. La pancreatoduodenal superior viene de la gastroduodenal, que a su vez viene de la hepática común. Mientras que la pancreatoduodenal inferior viene de la mesentérica inferior. Ambas dan una anterior y una posterior y se llama pancreatoduodenal anterior superior y pancreatoduodenal posterior superior. Y estas se llamarán pancreatoduodenal posterior inferior y pancreatoduodenal anterior inferior. ¿Sí? Eso es como un juego de palabras, pero en realidad las importantes son estas. Y de aquí me cubren tanto por delante como por detrás. Esto que viene en rojo lo estoy marcando como si viniera por detrás y esto que está en azul viene por delante. Luego, para el resto del páncreas, la esplénica, si ustedes ven ahí, la esplénica, vean cómo la esplénica va a empezar a dar todas las ramas para irrigar a la mayor parte del cuello, porque viene desde acá, desde el cuello hasta el cuerpo y la cola. Va a estar dada por estas arterias. Estas arterias se llaman arterias pancreáticas, pero estas arterias pancreáticas, ¿de dónde venían? De la esplénica. ¿Sí? Vienen de la arteria esplénica. Desgraciadamente, mira, aquí están todas las partes del páncreas. Vean, aquí está la cabeza, aquí está el cuello, y vean el cuello, como atrás del cuello se forma la porta, y como justo arribita del cuello se está formando el tronco celíaco, el cuerpo y la cola. Y la relación aquí con el duodeno de la arteria y vena mesentérica superior. ¿Se acuerdan que yo les dije en la porción horizontal pasan ahora por delante los vasos mesentéricos superiores? La arteria y la vena van a pasar por delante, mientras que en el páncreas van a pasar por detrás. Estas son relaciones del páncreas. Vean, este es el páncreas y este que ustedes están viendo aquí es el conducto pancreático principal. ¿Sí? Aquí se disecó este páncreas para que ustedes vean el conducto pancreático principal. Aquí se abrió el duodeno para que ustedes vean dónde llega esta parte del duodeno. ¿Sí? Las papilas, mayor y menor. Aquí, ¿qué más aquí? Aquí vean cómo se une el conducto pancreático principal con el conducto colédoco o biliar, forman la ampolla hepatopancreática y antes de entrar lo determina un esfínter, ¿sí? Que antes se llamaba esfínter de Oddi. Y esto ya lo acabamos de ver, lo de las arterias aquí. Y creo que esto es lo más importante. ¿Sí? Ahora, hablando del páncreas, ojo, hablando del páncreas, creo que desgraciadamente el páncreas es un órgano que hasta la fecha sigue teniendo una muy alta mortalidad
cuando hablamos ya de cáncer de páncreas, ¿no? O sea, cuando hablamos, o sea, desde de por sí, cuando hablamos de una pancreatitis, el riesgo de morirse es alto. O sea, una persona con pancreatitis es una persona grave que tiene un alto riesgo. Pero una persona con cáncer de páncreas, el pronóstico también va a cambiar. ¿De qué? No es lo mismo tener, por esto que yo les mostraba aquí, no es lo mismo tener un cáncer en la cabeza del páncreas que un cáncer en la cola del páncreas. ¿Sí? Ahí cambia el pronóstico del paciente drásticamente. ¿Sí? Si lo tiene entre la cabeza y el cuello, mucho más complicado que si lo tiene en la cola. 1. 2. Aproximadamente, y me corrigen Hanna y Daniel, pero la sobrevida de un paciente con cáncer de páncreas es el 90% a los 5 años fallece. ¿Sí? O sea, Y es... de hecho, en Estados Unidos, perdón, lo que en Estados Unidos la sobrevida es de 5 años y en Europa es de 4. Digo, la sobrevida de 5 años en Estados Unidos es del 5% y en Europa es del 4%. Sí, desgraciadamente, todas las historias, o sea, ustedes vean, y creo que la persona que más ha vivido con cáncer de páncreas fue Steve Jobs, ¿no? O sea, creo que vivió como 10 años, ¿no? A partir del diagnóstico, a partir del diagnóstico. Ustedes se imaginarán cuántos millones y millones le invirtió a su enfermedad y aún así no la pudo librar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desgraciadamente es una enfermedad tremenda, ¿no? O sea, es una enfermedad tremenda con una mortalidad muy alta. Después de los 5 años, ese porcentaje que quedó vivo, pues también, o sea, vuelve a aplicar la misma estadística y al final, pues prácticamente es una condena a muerte el cáncer de páncreas. Y en México tenemos pocas, o sea, hay pocas gentes que operan páncreas, o sea, que se meten a operar páncreas. Creo que en general hay 2 personas en el Hospital General, en Médica Sur hay 1 y en nutrición hay 2. O sea, estamos hablando que no hay más de 10 personas en México que operen páncreas. ¿Por qué? Porque si la sobrevida de por sí es mala y tú te metes y todavía la reduces con la operación, entonces no cualquiera se mete, o sea, no cualquiera se mete. La verdad es que el general tiene, o sea, bueno, quien tiene mejores estadísticas en cuanto a resultados, sin duda es nutrición, pero no necesariamente porque, o sea, bueno, es porque escoge mejor a sus pacientes, ¿no? Y en el general, pues operan prácticamente de todo, pero también son buenos. Ustedes rotaron, tú Hanna, estuviste, ¿no? En el general, rotaste con Sí, con el doctor Chapa con Chapa y está también el doctor Montalvo. Montalvo. Ajá. Sí, en el Nosotros, internado entré a una Whipple y ayudé al doctor Chapa separando. el doctor Chapa va una vez al mes con nosotros, bueno, antes de la pandemia, a practicar, o sea, hace práctica con cadáver, ¿no? ¿Por qué? Porque es complicadísimo esto a lo que él se dedica. Y también fue mi profesor en el general, el doctor Chapa. Y, y bueno, les digo, hay poca gente. Si hubiera un cáncer de páncreas en el interior de la República, vienen aquí a tratar a ver si alguno de ellos los quiere operar. Y desgraciadamente, pues no todos los pueden operar porque no todos son candidatos a operación. Déjenme ver si se me olvida o si se me pasa algo de la parte clínica. Creo que no. No estoy revisando, pero creo que no. No sé, Hanna, Daniel, aquí, algo más que quieran aportar a esto. Clínico. Bueno, de anatomía, pues la inervación del páncreas, que bueno, el parasimpático siempre va a ser el vago y simpático, pues los esplácnicos. Exacto. Yo, bueno, y aquí ya nos dio otro tema más. Igual no me meto tanto en eso porque quisiera yo, una vez que terminemos todos los intestinos, entonces ahora sí, venirme con toda la inervación, ¿no? Y ser más específicos, pero ya aprovechamos una vez el comentario de Hanna para la inervación simpática y parasimpática, que ya se las acaba de decir, del páncreas. Esta clase es la de 3 horas, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, listo.
pues seguimos y continuamos ahora con lo demás del intestino, con yeyuno y con ileum. Permítanme tantito. Vamos a abrir la presentación para continuar con yeyuno e ileum. Espérenme que se está abriendo, ¿eh? Ya vieron ahí que va lento, que está pesado el archivo. Y no les había preguntado, pero ¿cuánto miden los intestinos? O sea, el intestino delgado, perdón, el intestino delgado. ¿Cuál es la longitud? ¿Nadie? Pues, ¿qué hicieron en sus 8 vacaciones metros. larguísimas? No. ¿Nadie? De 6 a 7 metros. Eso sí, ese sí es una más decente. Entre 6 y 7 metros es aproximadamente lo que mide. Y lo que acabamos de ver son los primeros 25 centímetros de esos 6 o 7 metros. ¿Sí? Listo, ya casi está. Miren, en lo que está, voy a hacer una pausa. Regreso con ustedes en 3 minutos. Tengo que hacer una llamada al trabajo y regreso con ustedes. Permítanme tantito. Si quieren, mientras irles platicando un poquito, Hanna y Daniel, y ahorita regreso con ustedes que me están buscando. ¿Todo ha quedado claro hasta ahora? ¿O alguien tiene alguna duda? Digo, para aprovechar ahorita estos minutos. No, doctor, todo bien. ¿Seguros? Supongo que hasta el tema que veamos el viernes va a ser el examen del martes. La verdad, no sé cómo lo vaya a querer hacer el doctor Diego, porque también se perdió el examen de los temas pasados. Falta un Entonces, examen. no sé si quieran juntar los dos, pero eso va a ser un tema un examen muy largo, entonces, no lo sé. Doctor, yo sí tengo una duda. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la circulación o drenaje venoso del páncreas? Voy bien. Déjame buscar una imagen. Ahí quede mejor. El doctor está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, Mm, pues yo creo que se la voy a quitar. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? sí, doctor. Bien, esta imagen es del Moore. La verdad es que es bastante parecido. Miren, tenemos aquí la vena pancreatoduodenal inferior y la vena pancreatoduodenal superior, que todas estas van a llegar al sistema o a la vena bueno, la vena mesentérica superior primero, y acuérdense que aquí tenemos a las venas pancreáticas que van a estar drenando a la vena esplácnica, y esta vena esplácnica junto con la vena mesentérica inferior se van a unir, que aquí viene vena mesentérica inferior, y van a formar el sistema porta. Entonces, realmente tanto la irrigación como el drenaje venoso es bastante parecido, ¿vale? Entonces, acuérdense, vena pancreatoduodenal superior, inferior, las venas pancreáticas que drenan a la vena esplácnica junto con la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior van a formar la vena porta hepática, que bueno, eso ya lo vamos a ver en el tema de hígado, ¿vale? Sí, Pero gracias. eso, o sea, no se complica mucho, nada más vena pancreatoduodenal superior, inferior y venas pancreáticas, y ya, ¿vale? Cada una drena mesentérica, bueno, esplácnica y mesentérica superior, y ya, ¿ok? Sí, gracias. Eso siempre me preguntan mucho en los exámenes. ¿Cómo está formada la vena porta? Y ya tienes que decir, pues la unión de la mesentérica inferior con la superior. Y en la superior, pues también va unida la vena esplénica. Y la mayoría del drenaje de abdomen llega a la vena porta, que pues, a su vez llega al hígado. Sí, o sea, yo creo que hoy vamos a terminar de ver intestino delgado. Y ya, pues vamos a ver, pues, bueno, mesentérica superior. La mesentérica superior básicamente va a drenar, bueno, va a irrigar a todo el intestino delgado hasta el colon derecho. Que bueno, eso va a ser otro tema, ¿no? Y ya la mesentérica inferior, pues todo lo restante del tubo digestivo. Entonces, con que se aprendan esas dos, se les va a facilitar muchísimo todo. Y como dice Hanna, la verdad es que siempre lo preguntan, en todos lados. Listo, ya estoy con ustedes de nuevo. Doc, le quité el compartir pantalla porque tenían duda del drenaje venoso, pero nada más por eso. Ah, sí, claro, sin problema. Sí, sí, sin problema. Este, listo, pues continuamos con el intestino delgado. Ya habíamos visto
una primera parte del intestino delgado. ¿Y en qué tuvieron duda? ¿En drenaje venoso? Sí, doctor. Ah, ok, pero ya está explicado. Sí, les puse una imagen y todo. No sé si ya se haya quedado claro. Yo digo que sí, pero pues que ellos mejor nos digan. ¿Y ya quedó claro? Pasamos al siguiente tema. Sí, sí quedó claro. Perfecto. Ustedes van a ver que en la parte arterial esto es demasiado sencillo. De hecho, al final de la presentación tengo una imagen que me gusta mucho que representa prácticamente la irrigación de todo el intestino, de todos los órganos y todo, y es muy sencilla. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, empezamos. Aquí me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla.